Continuamos nuestro viaje por el panteón egipcio, conociendo uno por uno a sus milenarios dioses y al mismo tiempo identificándolos con los olímpicos. La próxima en nuestra galería de retratos será Hathor. Hathor, una de las diosas más importantes en la religión egipcia, una diosa considerada la más bella, la deslumbrante entre todas las divinidades egipcias, muchas de las cuales, como ya hemos visto, son también muy hermosas y femeninas, pero Hathor, sin duda alguna, las opaca a todas. Su mismo nombre, Hathor, quiere decir la casa de Horus. Era considerada la esposa del joven Horus, y por lo tanto la nueva reina del cielo, después de que Osiris, su padre, le había cedido el poder sobre el mundo. Hathor es la hija de Ra, el dios solar, por eso también irradia su deslumbrante belleza y porta un disco solar entre sus cuernos de vaca, porque sí, anteriormente ella era pintada como una hermosa vaca blanca y posteriormente como una mujer que conservaba en su tocado los cuernos de vaca y aquel disco solar que la destacaba entre todas las demás diosas. Este disco solar deslumbraba su belleza, la resaltaba aún más. Es una diosa cuyo culto es considerado muy antiguo porque los símbolos hatóricos, dos cabezas femeninas con cuernos y orejas de vaca, aparecen aún en la famosa paleta conmemorativa de Narmer, aquel primer faraón de la primera dinastía, lo que evidencia que el culto a Hathor existía incluso antes de que Egipto surgiera como una nación unida. Al parecer, su culto se oficializó y su estatus de una de las diosas más importantes se fortaleció con la cuarta dinastía, cuando ella se convierte en la diosa patrona de la ciudad de Dendera, en el Alto Egipto, donde existía su santuario más importante. Tan numerosas eran las funciones de esta divinidad que algunos investigadores de la mitología egipcia, aún desde los tiempos de la antigua Grecia, porque como se sabe, los dioses egipcios siempre han llamado la atención de los sabios helenos, se comienza a hablar sobre las así llamadas 7 Hathores. ¿Por qué 7 Hathores en vez de una sola? Se consideraba que cada una nueva Hathor reencarnaba cada una de las funciones de esta divinidad. Por ejemplo, existía una Hathor celestial, la diosa del cielo, otra Hathor solar, la diosa del sol. También era diosa de la danza, de la música, de la alegría, de las fiestas, de los banquetes, como podemos ver, de todo lo que alegra el corazón. También era, por muy extraño que tal vez parezca, diosa de las minas y patrona de los mineros, más que todo de las minas de turquesa, porque esta se consideraba la piedra predilecta, la joya predilecta de esta diosa, y tradicionalmente le ofrecían las joyas fabricadas de esta piedra, y se conocen muchos amuletos de Hathor tallados en esta preciosa roca. Pero más que todo era la diosa de la sexualidad, de la belleza, de amor carnal. Se llamaba también la señora del amor, y por lo tanto los griegos que se instalaron en Egipto no tardaron en identificarla con su propia diosa de amor, Afrodita,
y los romanos posteriormente también con Venus. Afrodita, como se sabe, es una diosa un tanto frívola que no permanece fiel por mucho tiempo a una sola pareja, sea a su esposo legítimo, el dios Hefesto, sea a sus numerosos amantes. Sobre Hathor no hay leyendas de este tipo. Se conoce que sí es la esposa de Horus. Le ha sido infiel o no. Aquí los egipcios, como se sabe, han sido bastante reservados, a diferencia de los griegos, aunque sí es una diosa de carácter bastante juguetón, porque se preservó una leyenda curiosa en la cual cuando Ra, demasiado cansado después de su batalla contra Apophis, se sintió desanimado y triste, Hathor bailó delante de él, aunque sea su propio padre, una danza erótica e incluso le mostró sus genitales desnudos. Dicen que así Ra se anima y cobra nuevas fuerzas para poder proteger el orden universal. Así que, como podemos ver, hay muchos paralelos y mucha semejanza entre estas diosas, las más bellas, tanto de la mitología egipcia como de la mitología clásica. Siguiente dios en nuestro panteón será Montu. Montu, dios de la guerra, con la cabeza de halcón o a veces con la de toro, cuyos cuernos destruyen fortalezas enemigas, el que protege el ejército y al mismo faraón en plena batalla. Por eso él es evocado en numerosos cantos bélicos y en el famoso poema de Pentaur, alias el cantar de la batalla de Kadesh, al mismo Ramsés el Grande, en el momento cuando él se arroja prácticamente solo contra la hueste hitita y comienza a abatir a un enemigo tras el otro, lo comparan con el mismísimo Montu. El culto de Montu existía inicialmente en una ciudad que se llamaba a sí mismo Permontu, al sur de Tebas, y cabe señalar que posteriormente los griegos helenizaron este topónimo convirtiéndola en Hermontis, aunque como podemos ver era inicialmente Permontu, la casa de Montu. Montu es el hijo primogénito de las dos divinidades supremas, Amón y Mut, que, como se sabe, para los griegos eran lo mismo que Zeus y Hera. Por lo tanto, no es de extrañar que Montu, hijo de los dioses supremos, se convirtió en el análogo egipcio de Ares, el dios griego de la guerra, y su análogo romano, el dios Marte. Así como podemos ver, entre estas dos divinidades también hay muchísimos paralelos. Aunque no sabemos nada sobre las locuras, sobre las extravagancias de Montu, sin embargo, parece que Ares, en este sentido, muy pronto comienza a convertirse en su segundo yo. Para los griegos, estos dos eran idénticos. Recordamos que en la mitología clásica greco-romana, la rival y la oponente constante de Ares es su media hermana Atenea, que también es la diosa de la guerra, de las armas, pero a diferencia de su hermanastro, opta más bien por la estrategia que por mera ferocidad y la fuerza brutal. En la mitología egipcia, el análogo de Atenea era la diosa Neit, también una diosa relacionada con la guerra y con las armas, cuyo culto se conoce desde la época predinástica, pero al parecer era una divinidad más bien importada, porque su apodo, con que con frecuencia aparece en las oraciones egipcias, era Tehenut, lo que quiere decir la de Libia.
la que viene de Libia. Recordamos que los libios, aquel pueblo que vivía al noroeste del delta del Nilo, con frecuencia se enfrentaban a los egipcios evocando a su gran diosa guerrera, así que los egipcios consideraron que posiblemente sería prudente honrar a esta diosa y traer su culto a orillas del Nilo. Si realmente Neit se convirtió en una de las divinidades más importantes, inicialmente en las tierras del norte, en el Bajo Egipto, donde su ciudad principal se llamaba Sais. Ahí se encontraba su templo más importante y también poco a poco se expandió por todo el valle del Nilo. Es curioso que la primera reina conocida del Egipto Unido, la esposa de Narmer, el primer rey de la primera dinastía, se llamaba Neith-hotep, lo que quiere decir Neit está satisfecha o Neit está contenta. Posiblemente se trataba del primer matrimonio dinástico conocido en la historia de Egipto, porque las raíces del nombre de esta reina, sin duda alguna, se remontan al Bajo Egipto. De tal modo, con esto, Narmer, casándose tal vez con la hija, con la hermana o con alguna otra familiar de su enemigo derrotado, el rey del Bajo Egipto, legitimaba su poder sobre las dos tierras. Neit al principio tenía bajo su mando las tierras del norte, de ahí como podemos ver su imagen tradicional con Deshret, la corona roja del Bajo Egipto, y también sus apodos la llaman la dama del arco y gobernanta de las flechas. Según se creía, ella fue la que había inventado estas armas y los había regalado a la humanidad. Pero luego Neit también adquiere algunas funciones más pacíficas, se vuelve la patrona de las artesanías, se considera que ella inventó el primer telar y enseñó a las mujeres a fabricar las primeras telas. De ahí, como podemos ver, su otro paralelo con la diosa Atenea, porque Atenea no solo era la diosa guerrera, sino también la diosa inventora. También recordamos que Atenea es una fiel patrona y ayudanta a los héroes de Grecia, ayudaba a Aquiles, ayudaba a Heracles, a Teseo, a los argonautas, entre otros. Cabe señalar que Neit también tiene esta faceta porque se cree que ella le había enseñado a Horus cómo podría combatir a Set cuando éste, transformado en un horrendo hipopótamo, intentó ocultarse de la venganza de Horus bajo las aguas del Nilo. Entonces Neit inventó, construyó el primer arpón, se lo entregó a Horus y así él logró herir, enganchar a Set y arrastrarlo a la orilla. Así que, como podemos ver, los paralelos entre estas dos diosas son más que evidentes. Siguiente en nuestro panteón será la diosa Taubaret o Tueris, como la llamaban los griegos, que puede ser considerada como un análogo egipcio de la diosa griega Ilitia o de la diosa romana Lucina. Es ante todo la diosa de los partos. Como podemos ver, su aspecto es tal vez poco agraciado, una gigantesca hembra de hipopótamo con el vientre prominente, en señal tal vez de su fertilidad sin límites, de su constante embarazo, con una cola de cocodrilo
o a veces portando un cocodrilo en la espalda, enseñando siempre los dientes con una mueca feroz, y a veces porta en las manos el símbolo de Ang, de la vida, pues al fin y al cabo ella es la que ayuda a la nueva vida a llegar al mundo, o a veces un pequeño cuchillo fabricado de marfil, este instrumento tradicional con que las comadronas egipcias cortaban los cordones umbilicales de los recién nacidos. Así, como podemos ver, está plenamente armada para defender a la nueva madre, al niño, y también garantizarle su supervivencia. Puede surgir una pregunta: ¿por qué los egipcios para encarnar la maternidad escogieron un ser tan poco agraciado y a primera vista tan poco maternal? Tal vez porque cazando hipopótamos a orillas del Nilo, se percataron de que ningún animal defiende a sus crías con tanta abnegación, con tanta ferocidad, como lo hace la hembra del hipopótamo. Realmente una madre hipopótamo es temible en su furia. Por eso convirtieron a esta divinidad en la patrona de los niños recién nacidos. Es curioso si por alguna razón el niño recién nacido se negaba a tomar la leche de los senos de su madre o de una nodriza para que no se muriera de hambre, los egipcios ya en aquel entonces acudían a los biberones, y es curioso que la forma de estos biberones era como una hembra de hipopótamo, la figura de Tawaret, para que protegiera esta leche y le ayudara al niño a sobrevivir. Así que otro paralelo: Tawaret, Ilitia y Lucina. Tawaret, la misteriosa del horizonte, la guardiana de nueva vida. Siguiente en nuestra lista de dioses será Ptah. Ptah, señor de la magia, el gran constructor, deidad patrona de la ciudad de Memphis, dios que, según creían los egipcios, había creado a sí mismo. El sumo sacerdote de este dios también llevaba el título del gran constructor o del maestro constructor. Es más, la misma palabra Egipto, usada por primera vez en los poemas homéricos, viene del nombre de este dios, más bien de la palabra Hakapta o Hekupta, lo que quiere decir la fortaleza del espíritu de Ptah. Hakapta, Aegyptos en griego, Egipto. Así que era el dios que en gran parte le había dado el nombre al país entero. Es un dios relacionado más que todo con la construcción, patrón de los ingenieros, de los arquitectos, de los albañiles, y por lo tanto los griegos que se instalaban en el Valle del Nilo de una vez lo habían identificado con su dios Hefesto. Hefesto en griego, Vulcano en latín, porque como se sabe, Hefesto también era dios constructor, y se creía que precisamente él había construido en el Olimpo todos estos palacios donde vivían Zeus y otros dioses importantes. Pero Hefesto tenía en Egipto otro análogo, dios llamado Khnum. Khnum o Khnum, literalmente el que moldea. Dios que era representado como un hombre con cabeza de carnero. Carnero, recordamos, se consideraba un animal muy importante en Antiguo Egipto. Si recordamos la famosa Alameda de los Esfinges en Karnak, donde
los monumentos tienen cuerpo de león, pero cabeza de carnero sagrado de Khnum. ¿Por qué? Puede surgir una pregunta. Él era un dios muy parecido a Hefesto, pero distinto al otro análogo de este dios llamado Ptah. Porque Ptah, más que todo, como hemos dicho, era dios de los constructores, todo lo que estaba relacionado con las obras de construcción. En cambio, Khnum es más bien dios de los alfareros y de todos los que trabajan con la arcilla. Se consideraba que fue precisamente Khnum quien había inventado la rueda como tal y creó el primer torno de alfarero. Luego, con la arcilla que había recogido a orillas del Nilo, Khnum había fabricado a los primeros humanos y le dio la forma en su torno de alfarero. Así les dio la forma muy perfecta. Pero sin embargo, crear todos los días nuevos humanos era un trabajo agotador, incluso para un dios tan poderoso. Por eso, cuando Khnum se cansó de esta creación, simplemente desmoronó su torno de alfarero, lo partió en unos minúsculos pedazos e insertó cada pedazo de su rueda mágica en el vientre de todas las mujeres que había fabricado previamente. Desde entonces dicen que aquel fragmento de la rueda sagrada de Khnum se convirtió en el útero, el principal órgano reproductor femenino, y a partir de entonces las mujeres dan a luz por sí solas y ahora Khnum ya no necesita gastar su tiempo para fabricar nuevos humanos. Las mujeres, gracias a su rueda mágica, lo hacen por sí solas. Así que, como podemos ver, Hefesto y Khnum, Hefesto y Ptah eran en la conciencia de los griegos un mismo dios, aunque con distintas especializaciones. Siguiente diosa que vamos a conocer se llama Sekhmet. Sekhmet, diosa de la guerra y la venganza, en cierto modo el análogo femenino de Montu, que es la hija primogénita de Ra, y en la iconografía egipcia por lo general aparece como una mujer con cabeza de leona y siempre vestida de rojo. Rojo, el color de la sangre que se derrama copiosamente en las batallas. Se considera que es la más feroz entre todos los dioses. También está en este sentido superando incluso a su análogo masculino Montu, porque sobre la ferocidad de este no hay tantas leyendas como sobre la de Sekhmet. En una ocasión, Ra, decepcionado con la humanidad porque los hombres se habían hundido en numerosos vicios y ya no cumplían con su legado, pidió a su hija que los castigara. Pero, como se sabe, Sekhmet no sabe controlar su furia y comenzó a devorar a todos los humanos sin perdonar a nadie, ni a las mujeres, ni a los niños, así que no sabían cómo pararla. Por suerte, los habitantes de la ciudad de Bubastis, cuando vieron a la temible diosa leona merodeando bajo los muros urbanos, le dijeron que no se pusiera brava, que ellos mismos le traerían la sangre de sus primogénitos. La diosa se puso a esperar, mientras que los habitantes de Bubastis dicen que fue el mismo Ra quien les había inspirado esta idea, porque al fin y al cabo Ra tampoco quería que Sekhmet acabara con toda la humanidad.
Entonces los humanos dicen que fue el mismo Ra quien les inspiró esta idea. Fabricaron una gran cantidad de cerveza a base de espelta roja, por cuyo color podía pasar por sangre humana. La vertieron en grandes tinajas y la colocaron en las puertas de la ciudad. Cuando vino Sekhmet, se sintió satisfecha al ver tanta sangre que le habían servido, vació todas las tinajas, se emborrachó y antes de quedarse profundamente dormida, ronroneó diciendo: rica es la sangre de estos niños, voy a venir aquí todos año tras año, así que para el otro año prepárenme más sangre. Dicen que fue entonces cuando Sekhmet, ya pacificada, tranquila, se transformó en Bastet, la gata doméstica. Bueno, de todos modos, era mejor rendir culto a una leona borracha que a una leona asesina. Así podemos decir, comenzaron a celebrar en honor a Sekhmet, o en su variante más pacífica, Bastet, la gran fiesta de embriaguez en Bubastis. Cada año preparaban una gran cantidad de fuerte cerveza roja para apaciguar a la leona sagrada. También Sekhmet, cuando se ponía furiosa, podría enviar a la tierra las epidemias de peste, de cólera y de otras enfermedades contagiosas. Se preservó la leyenda según la cual el faraón Amenhotep III, bajo cuyo reinado se desató una terrible epidemia de peste, mandó fabricar 900 estatuas de Sekhmet y colocarlos en todas las ciudades, con la esperanza de que así la epidemia se acabaría por sí sola. Realmente era una diosa temible y los griegos y posteriormente los romanos no tardaron en encontrar para ella una encarnación en su propio panteón. Para los griegos su nombre era Enio. Enio, literalmente la feroz, la poderosa, apodada también la destructora de ciudades. Ella era, según una versión, la esposa, según otra, hija o hermana de Ares, dios de la guerra, quien lo acompañaba a la batalla conduciendo su carro de guerra, y los romanos la convirtieron en su propia diosa Belona, de ahí la palabra latín bellum, lo que quiere decir guerra, de ahí bélico, belicoso, entre tantas otras palabras. El personaje del cual vamos a hablar ahora, Sobek, era considerado hijo de la diosa Neit. Neit ya la mencionamos, una diosa que para los griegos era identificada como Atenea. ¿Cómo podrían encontrarle un análogo en el panteón griego? Que por un lado tomamos en cuenta en Grecia no hay cocodrilos y por otro lado Neit o su análogo griego Atenea era considerada por los griegos como una diosa virgen. Pero entonces, ¿de dónde vendría este personaje? Cabe señalar que inicialmente a Sobek o Sebek lo adoraban en un oasis llamado el Fayum, donde había un lago donde habitaba una gran cantidad de cocodrilos sagrados, y el nombre de este sitio en egipcio era Shedit, y los griegos posteriormente lo transformarían en Crocodilópolis, literalmente la ciudad de los cocodrilos. Pues a pesar de su temible apariencia, Sebek era considerado un dios benigno relacionado con las crecidas del Nilo. Según una versión, el mismo Nilo había nacido del sudor de Sebek y sin él Egipto jamás
habría podido existir. Simplemente el desierto tragaría todo el valle del Nilo, de no ser por el bondadoso Sebek, quien profusaba las inundaciones regulares. También se consideraba Dios patrón de los pescadores. Para tener buena pesca tocaba rezarle a Sebek, pero tampoco se permitía sacar todos los peces de un solo sitio, dejar unos cuantos en el río para los cocodrilos. De lo contrario, los cocodrilos, privados de su alimento habitual, atacarían a los seres humanos. En cuanto a la genealogía de este dios tan curioso, era considerado hijo de Neit y su padre era dios Khnum. Neit y Khnum, según la tradición egipcia, eran esposos oficiales. Pero entonces, ¿qué pasaría en la mitología griega? Recordamos que Atenea, al menos tal como se creía en Atenas, en Ática, el centro de su culto, nunca había tomado ni esposo entre los dioses, ni tampoco amante entre los mortales. Sin embargo, se le conocía una aventura, aunque un tanto extraña, con Hefesto. Dicen que Hefesto había asistido el nacimiento de Atenea, quien, como se sabe, no nació del vientre materno, sino de la cabeza paterna. Él le abrió el cráneo a Zeus, le hizo una especie de trepanación para que su hija pudiera salir de su cabeza. Y como Atenea había nacido de la cabeza de Zeus, siendo ya una mujer adulta, hermosa, ataviada con las armaduras, Hefesto se enamoró de ella perdidamente. Aunque ya estaba casado con Afrodita, la más bella de las diosas, como se sabe, Afrodita nunca le había sido fiel y por eso Hefesto muy pronto se dejó prendar por Atenea. Pero Atenea, dando su voto de virginidad, rechazaba a todos los cortejos. En una ocasión, cuando Atenea, desnuda, estaba haciendo sus ejercicios en la cima de la Acrópolis, la montaña, una colina en Ática, Hefesto la sorprendió, intentó violarla, pero Atenea, siendo diosa guerrera bien entrenada, rechazó su ataque, pero la excitación de Hefesto era tan grande que eyaculó sobre el muslo de la diosa. Atenea, indignada, se limpió con un copito de lana y lo arrojó al suelo. Sin embargo, Gea, la madre tierra, consideró que el semen de un dios que había estado en un contacto, aunque tan solo, digamos, superficial, con el cuerpo de una diosa, no podría ser desperdiciado. Durante 9 meses, ella actuó como el vientre prestado, incubó en su seno este copito de lana que al cabo de 9 meses se convierte en un bebé recién nacido. A este bebé Gea lo entrega a Atenea. En realidad lo hace bien, porque al fin y al cabo ella actuó solo como incubadora. Biológicamente, este niño, quien recibió el nombre de Erictonio, lo que significa la conmoción de la tierra, porque su nacimiento realmente había conmovido las entrañas de Gea, pero biológicamente era hijo de Atenea y Hefesto, quien posteriormente se convirtió en el primer rey de Atenas, ciudad a quien le puso el nombre en honor a su madre biológica. Y también, como dice una leyenda, este personaje, Erictonio, al nacer, en vez de las piernas, tenían 2 colas de serpiente. Y luego, esto, sin embargo, no le impidió tener una vida plena y convertirse en un rey grande y poderoso. Así que, como podemos ver, sí se pudo encontrar un análogo a Sebek en la mitología griega.
Al fin y al cabo, no era un cocodrilo, pero cocodrilos y serpientes al fin y al cabo son reptiles y esto no se impidió a identificarlos. Y posteriormente, la comunidad, la diáspora griega en Egipto, ya no adoraba a Atenea como la diosa virgen, sí había perdido esta categoría porque se consideraba que Hefesto simplemente se casó con Atenea después de divorciarse con Afrodita. Y Atenea aceptó. Esta vez sí aceptó porque, como se sabe, a Atenea no le gustan los tontos y Hefesto, aunque cojo, aunque feo, no era nada tonto. Tal vez el más astuto entre todos los dioses varones. Y por lo tanto tuvieron a Sobek o Erictonio de una forma natural, sin necesidad de acudir a ningún vientre prestado. Como podemos ver, una fusión muy interesante de las dos mitologías y de los dos personajes. Siguiente divinidad en nuestra lista será Maat. Maat, la justicia divina. La diosa que encarnaba el orden y la armonía celestial, equilibrio cósmico y también la justicia, como divina o humana. Su símbolo era la pluma de avestruz que se utilizaba en el juicio póstumo de Osiris en su balanza sagrada para ver si el difunto era digno o indigno de pasar a la vida eterna. Como podemos ver, ya en aquel entonces, en este mito antiquísimo, la justicia se asocia con una balanza. Por lo tanto, no es de extrañar que el análogo griego de Maat era considerada la diosa Temis. Temis, lo que en griego quiere decir ley de la naturaleza. Era una diosa preolímpica de la generación de los titanes, la madre de las tres parcas o moiras, las regidoras del destino humano, y posteriormente en la mitología romana se identificó con la diosa Justicia, es decir, la justicia. A ella todo el mundo la conocemos con su espada, con la venta sobre sus ojos y con su balanza sagrada, que de una vez evoca la balanza de Maat en el juicio de Osiris. Min, dios de la fertilidad, la vegetación, la lluvia, protector de los campesinos, que con frecuencia se invocaba en las fiestas campesinas, en las festividades agrarias, dios muy antiguo, también relacionado con la época predinástica, y su imagen es reconocible en todas las pinturas, en todos los relieves, en todas las esculturas, porque lo caracteriza un miembro viril siempre erguido. Cabe señalar que era el dios más sufrido en la época cristiana y posteriormente islámica, porque su imagen se consideraba la más vergonzosa. Y si, por ejemplo, veamos las fotos del siglo XIX, principios del siglo XX, sacados por los egiptólogos occidentales, veremos que siempre tratan de sacarlo de cintura para arriba o de alguna otra perspectiva para que su miembro viril tan ostentosamente erguido no horrorice el público. Y por lo tanto el análogo griego de Min era Príapo. Príapo, que también era dios de la vegetación y de todos los animales domésticos, más que todo de ovejas, cabras y asnos. Decían que su miembro viril, siempre erguido, era más bien parecido al miembro de un asno que de un humano. ¿De dónde venía este miembro tan descomunal? Habían varias versiones.
porque es considerado hijo de Afrodita y de dos padres distintos, que Afrodita en aquel entonces mantenía una relación amorosa con el dios Dioniso, dios de vino, y también con un humano llamado Adonis. Por lo tanto, el niño nació con este miembro que era como el doble de tamaño. Eran miembro de sus dos padres. Y en la mitología romana también existía un dios llamado Facinium o Facinius, cuyo símbolo también era un pene erguido. Así que, como podemos ver, a este dios, tal vez el más ambiguo, el más escandaloso de la mitología egipcia, también le encontraron un análogo en Grecia y Roma. Khonsu, dios de la luna, cuyo nombre significa viajero o peregrino, quien junto con dios Tot estaba a cargo del tiempo y del calendario, y era hijo de Mut y Amón, los dos dioses supremos del cielo egipcio. Pero en la mitología griega vemos aquí hasta un cambio de sexo, porque como se sabe, tanto para los griegos la diosa Selene como su análogo romano, la diosa cuyo nombre era simplemente Luna, era de sexo femenino, era de la segunda generación de los titanes. Así que, como podemos ver, cuando se podía, incluso se cambiaba el sexo de una divinidad. Para los egipcios, Khonsu era un dios eternamente joven. Como podemos ver, uno de sus atributos es el bucle o el mechón de la infancia en la cabeza. Por lo tanto, sus rasgos masculinos no eran tan marcados como en otras divinidades. Así que no había problema de convertir un dios en una diosa o viceversa. En cuanto a un personaje real, histórico, llamado Imhotep, quien, como ya sabemos de nuestra conferencia acerca de las antiguas dinastías, la dinastía tercera, era el gran matemático, el gran médico, el gran arquitecto, astrólogo y constructor, a quien al parecer le pertenece la idea de la primera pirámide, la así llamada pirámide escalonada del faraón Djoser. En fin, era el primer científico cuyo nombre se preservó en la historia. Un humano que después de muerto fue divinizado y se convirtió en el dios patrón de todas estas ciencias. Incluso a él, aquel personaje real de la historia egipcia, los griegos le encontraron un análogo en su panteón, Asclepias, o en latín Esculapio, el dios griego y romano de la medicina y de las curaciones, quien, como se sabe, también había nacido como mortal, fue fulminado por Zeus con su relámpago. ¿Por qué? Porque resucitaba a los muertos y con este profanaba el orden natural de las cosas. La gente simplemente había dejado de morir, pero Apolo, su padre, lo resucitó, lo volvió a la vida, aunque ya bajo la forma de Dios. Y precisamente por eso los griegos adoraban a Imhotep más que todo como un gran médico, porque, como se sabe, Asclepio o Esculapio era más que todo dios de los médicos. En cuanto a los héroes, algunos de los héroes griegos también encontraron un nicho en el panteón egipcio, como por ejemplo Herishef, dios de la justicia, servidor de la diosa Maat, quien aparentemente no era de gran renombre en la religión egipcia, pero los griegos
al comenzar a identificarlo con su propio gran héroe, Heracles, y posteriormente en la época romana Hércules, también comienzan a atribuirle a Herishef todas sus hazañas. Como si cuando la diosa Maat ve que algo en el mundo marcha mal, ella envía a Herishef para que la justicia triunfe, para que los villanos sean castigados. Así como podemos ver, hasta para los héroes había un lugar. O a veces simplemente surgían nuevos dioses, como la fusión de los antiguos cultos. Por ejemplo, los egipcios desde los tiempos remotos adoraban al toro sagrado llamado Apis, dios de la fertilidad, que según se cree había nacido cuando un rayo del sol se cruzó ocasionalmente con el rayo de luna, dios que llevaba consigo la luz, la vida y la prosperidad. En cierto modo, algunos lo consideran como el análogo, como el prototipo real de aquel becerro de oro que aparece en la Biblia. ¿Hasta qué punto Apis era un dios propiamente dicho? Porque como se sabe, era un dios viviente, porque cada temporada, cuando moría una encarnación terrenal de Apis, que era un toro negro con una mancha blanca en la frente y también con algunas otras características, se buscaba un becerro, un ternero con los rasgos idénticos y se proclamaba nueva encarnación de Apis. A los griegos les parecía tal vez un tanto extraño rendirle culto a un simple animal. Los dioses griegos eran en su mayoría absoluta seres antropomorfos, no zoomorfos. Y por lo tanto, en la época ya ptolemaica, bajo el reinado del primer Ptolomeo I el Sóter, se las ingenió para encontrar también un lugar para Apis en el panteón griego. Para esto, los griegos lo humanizaron un poco, fundiendo su culto con el de Osiris y comenzando a representarlo como un dios griego, tal vez una mezcla de Zeus con Dioniso, y en su honor fue fundado el Serapeum, un grandioso templo en Alejandría. Así como podemos ver, a veces no solo se identificaban los dioses entre sí, sino incluso nacían nuevos dioses a base de esta fusión, tal como fue el caso de Serapis. En fin, como podemos ver, debió ser una decisión muy sabia, no oponer unos dioses a los otros, no contraponer las dos religiones, sino crear una religión sincrética y construir santuarios para aquellos dioses mixtos que combinaban los rasgos egipcios y griegos. Tal vez precisamente esto fue una de las causas principales de tan larga sobrevivencia de los milenarios dioses del Nilo.